Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su culto de fin de semana. Sí, bueno, comenzamos en el nombre de nuestro Señor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuestro habitual culto de fin de semana de 3 días, la restauración de los atrios, nuestro culto de sanidad que le damos todos y cada uno, la restauración de los atrios que compartimos todos y cada uno de los viernes. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan, pero también a usted que nos ve a través de las redes, de nuestras redes sociales, como lo son las redes que ya de antemano conocemos, como son la restauración de los 3 atrios, ¿no? Y nuestras redes sociales. Por YouTube, @Mir Cuerpo de Cristo, también a través de EDR Mir Cuerpo de Cristo y también a través de TikTok Live, @Mir Cuerpo de Cristo 237, a través de Instagram y Facebook, @Mir Cuerpo de Cristo. Repetimos nuestras redes sociales: YouTube, @Mir Cuerpo de Cristo, también por EDR Mir, y también en TikTok Live, @Mir Cuerpo de Cristo 237, Instagram, Facebook, @Mir Cuerpo de Cristo. Les saludamos y le invitamos pues a seguirnos por nuestras redes sociales, pidiéndole al Señor que cada encuentro sea para justamente la sanidad de nuestros corazones. Vamos a estar compartiendo en la tarde de hoy, vamos a estar leyendo para dar inicio a nuestro culto en el libro de Josué. Vamos a estar leyendo los 9 primeros versículos de Josué, el capítulo 1 del libro de Josué. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la manera siguiente: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Bendecimos tu palabra, Señor, te damos gracias y gloria por ella. Te pedimos que por ella seamos edificados hoy y siempre. Amén. Jehová dejó
Cuando nosotros ponemos en contexto esta orden o este empoderamiento que Dios estaba haciendo, esta designación que Dios le estaba haciendo a Josué, vemos que Jehová le dio a Josué la respuesta necesaria, ¿verdad? Para la respuesta necesaria, la fuerza y el poder para llevar a cabo la misión de entrar en la tierra prometida. Amén. Asimismo, hoy nosotros se nos ha entregado la misión de salvar el mundo. Eso somos nosotros. Hoy tenemos ese mandato. Por medio de Mateo 28:18 sabemos que Dios nos manda, el Señor nos da la misión de ir a ser testigos a todas las naciones. Dice que hacer discípulos, y con el respaldo del trono celestial dice, he aquí, vayan en mi nombre a ser discípulos, y dice que he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Eso se llama respaldo celestial. La fuerza y el poder, la guía y la llenura del Espíritu Santo para que podamos establecer el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Ese es el empoderamiento, esa es la fuerza y el poder que Dios nos ha dado para que nosotros pues le demos continuidad a la obra del evangelismo, siendo nosotros esos evangelistas, esos hombres de Dios que brillaremos, que resplandeceremos en medio de las tinieblas, ¿no? Conociendo y sabiendo que el mundo está lleno de tinieblas, pero que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Por lo tanto, somos los llamados a quebrantar estas tinieblas para que el mundo entero pueda acercarse a Dios. Les bendecimos en esta tarde. Vamos a estar llamando a nuestra hermana que hoy tiene la exposición del mensaje de esta tarde, nuestra hermana Paula Gil. Que el Señor la use, hermano. Amén. Amén. Buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos las gracias al Señor nuevamente por este momento de encontrarnos aquí en esta tarde de atrio de oración, de atrio de sanidad. Pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él guiándome en este mensaje que ha sido titulado El tiempo de la iglesia, y el cual he estado recibiendo desde el 21 de diciembre que el hermano Saúl nos compartió el mensaje de fin de año. Desde ese momento yo tenía esta inquietud, pero a medida que he estado oyendo los últimos mensajes de la iglesia, conjuntamente con la reunión de discípulos del sábado pasado, entonces pude encontrar ordenar y encontrar esa respuesta donde yo debía terminar de completar esta inquietud de cuál era el tiempo del cual el Señor me estaba hablando. Porque, de hecho, antes de que el hermano nos los predicara ese domingo 21 de diciembre, ya yo hacían 3 días que ya yo lo había recibido. Y cuando yo ese día lo escuché, bueno, le dije al Señor, Señor, ese es el mensaje que voy a tener para cuando me toque, no sé para cuándo. Bueno, y déjeme decirle que ha sido para mí una gran bendición de que como el Señor me ha ido agregando, añadiendo, porque realmente nosotros no necesitábamos tener tanto las cosas en gran cantidad, sino recibir lo poco, lo mucho, pero que venga de Él. Señor, te doy gracias en esta hora. Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias por mis hermanos que nos encontramos aquí en este lugar. Padre, te pido que en esta hora no sea yo, Padre, en este mensaje, seas tú, Espíritu Santo, que no hable lo que yo quiero hablar, sino lo que tú has puesto en mí, y que seas tú guiándome, y que mis hermanos reciban, Padre, lo que tú has traído en esta tarde para mí. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como vamos a hablar aquí de tiempo,
Entonces vamos a hablar del tiempo de la iglesia. Hemos estado recibiendo en estas últimas semanas, recibimos el reino de Dios en mi vida, en nuestras vidas, el reino de Dios en la iglesia, el reino de Dios en el campo. También recibimos el tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, la importancia del culto, la importancia de congregarse. Todo esto realmente tiene una connotación. Todo esto es una corriente del cual nosotros creo que debemos estar ya claro de cuál es el mensaje realmente que el Señor nos está dando a través de estos últimos tiempos. Si estamos en un mismo espíritu y estamos unánimes, creo que todos debemos manejar esa corriente y creo que es lo que hemos hecho y lo que está pasando hasta este día de hoy. Comenzamos con la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y leemos con la bendición del Dios Trino, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a tener una pequeña introducción para luego ir al contenido y luego ir a la conclusión del mensaje. Empezamos que la iglesia apostólica primitiva comienza en el día de Pentecostés. ¿Cuándo fue ese día de Pentecostés? El libro de los Hechos 1, versículo 8. ¿Cuándo? Cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, estaban todos unánimes, juntos, reunidos, y llegó en ese momento, fue como se dice, la venida del Espíritu Santo, y todos sabemos lo que ocurrió ahí en ese momento, ¿verdad? Entonces hubo una manifestación de lenguas de fuego, comenzaron a hablar en las lenguas de cada idioma, y eso causó realmente un verdadero cambio dentro del ámbito de los apóstoles que habían estado con Jesús, ya que ellos no podían salir si primero no recibían ese poder. Lo recibieron ese día y ahí fue donde comenzó a surgir la iglesia apostólica en el libro de los Hechos. Un cristianismo, estamos refiriendo precisamente a esa iglesia primitiva, un cristianismo que se expandió rápidamente por el Imperio Romano, gracias a las misiones de Pablo de Tarso. La iglesia primitiva tenía sus fundamentos en la unidad, comunión, adoración, y perseveraban en la fe y la palabra. Ese es el fundamento del cual nosotros en estos tiempos nos estamos capacitando. ¿Precisamente para qué? Para ser una iglesia realmente que cumpla ese llamado que nos ha hecho el Señor Jesucristo. Ellos tenían bien definido quiénes eran, tenían la seguridad de su salvación y la misión para el cual habían sido llamados, que era y que es predicar el Evangelio, la evangelización. Con el pasar de los años, la iglesia comenzó a trascender, pasando diferentes ciclos y etapas, hasta convertirse en lo que conocemos hoy. Una iglesia donde predomina la religión, el humanismo, el legalismo, misticismo, desviando así el propósito de Dios, que es la salvación por gracia. A medida que van pasando los años, el evangelio se ha distorsionado, ya que el enfoque es ofertar el regalo como que es la salvación, que solo Cristo consumó en la cruz, tal como lo dice Juan 19:30. Consumado es. Fue en el momento en que él tomó del vinagre y exclamó, consumado es. Padre, he cumplido la obra que usted me envió a hacer. Esto trae como consecuencia
cómo el mundo se entenebrece más y hasta se puede decir que estamos viviendo tiempos postreros, donde el carácter del hombre será tal y es tal como lo dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3. Vamos a estar buscando, en los posteros días vamos a estar buscando 2 de Timoteo 3. Si alguno de ustedes me puede hacer favor y lo puede compartir. Hasta que hable hasta el carácter del hombre. Timoteo 3. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Amén. A estos Bueno, estamos viendo el carácter del hombre en el postero tiempo. ¿Y ustedes creen que nosotros estamos ajenos en estos momentos a esa realidad? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque todo ese tiempo creo que es el tiempo que estamos ahorita nosotros viviendo. No es que no lo hemos vivido, pero que se ha afianzado más en estos tiempos, ¿verdad? Se ha multiplicado más, como dice la palabra del Señor, que la maldad se multiplicará. Entonces, dice el apóstol, el hermano Timoteo, que en este tiempo el hombre prácticamente será un ser inconsciente, ¿verdad? Y lo podemos ver. Ahorita es difícil encontrar una persona realmente que tenga una conciencia de bien hacia su prójimo, que tenga una conciencia de apoyar. No, son muy difíciles las personas que en este tiempo están dispuestas a servir y ayudar al prójimo. Para este tiempo, la iglesia en su mayoría no predica un evangelio que transforme, donde la palabra sea la que obra, sino que se tratan de mantener al creyente en sus estándares, viviendo un evangelio donde lo que menos evidencia es la imagen y semejanza de Cristo. Esta es la realidad de la iglesia de estos tiempos. Donde la fe depende de cuánto pida, cuánto reciba, o un evangelio estéril sin fruto. Ese es el evangelio que estamos nosotros en este momento y del cual nosotros también formamos parte en un tiempo. Y por eso podemos decir, ¿verdad?, lo que esto significa, porque lo vivimos, lo que estuvimos, comenzamos nuestros primeros años en el evangelio, que fue el que teníamos en ese tiempo. Gracias al Señor, no podemos decir que es malo, porque fue la plataforma que ahora nos permite impulsarnos ahora hacia el evangelio ordenado. Ahora, vamos a hablar de la iglesia de Jesucristo, tomando como ejemplo la iglesia primitiva. Yo tomé el concepto que el pastor nos dio cuando nos predicó del reino de Dios en la iglesia. La iglesia de Jesucristo es una reunión de santos. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12. ¿Qué dice hermana Vanessa? 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también. O sea, somos un cuerpo donde Cristo es la cabeza y nos edificamos los unos a los otros. También Dios nos constituyó en su morada, donde mora el Espíritu Santo, para que seamos una iglesia espiritual,
Así lo dice la palabra en 1 Corintios 6:17. Hermano Edgar, que dice la palabra en 1 Corintios 6:17. Ajá. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Ok. En estos tiempos postreros, aún en medio de tantas luchas, pruebas, adversidades, Dios está levantando su iglesia. Ok. Ahora, ¿cómo sé yo o cómo sabemos nosotros que Dios está levantando o nos está levantando como su iglesia? Yo tomé 3 puntos. Primero, porque nos exhorta a restaurar el altar. Y por eso nos habla de culto. Nos habla de las 24 horas, las 25 horas, la eternidad, la oración, la palabra, el evangelismo. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo con su iglesia, preparándonos y capacitándonos para que, vamos a darle continuación al segundo punto, preparándonos y capacitándonos y entrenándonos como discípulos para la obra de evangelismo a las 237 naciones, las 5.000 tribus, para el evangelismo de nuestros campos, tal como lo dice Mateo 28:20. Y hacer discípulos a todas las naciones. Tercer punto, preparar la iglesia en este tiempo para que sus miembros sean miembros del cuerpo de Cristo y no de una denominación. Que la iglesia sea la que Cristo viene a buscar sin manchas y sin arrugas, tal como lo dice su palabra. Entonces, la iglesia de Jesucristo tiene la seguridad de su identidad. Tiene la seguridad de que el culto, el devocional que nosotros todos los días en nuestro diario vivir tiene que ser el culto que Él está esperando de nosotros. Y por eso estamos recibiendo todas estas enseñanzas y todas estas capacitaciones en cuanto al el valor del culto y cómo nosotros debemos realmente no tomarlo como un conocimiento, sino como ese llamado de esta iglesia de Jesucristo para este tiempo que Él está levantando. Voy a poner como ejemplo el mensaje que recibimos la semana pasada en el entrenamiento de discípulos. ¿Qué recibimos nosotros allí según la carta a los Hebreos 10:19? Recibimos la revelación del misterio de Dios escondido en Cristo. ¿Cuál es esa revelación que Dios nos dio la semana pasada mediante esa enseñanza que nos dio el pastor Andrés Noguera? La iglesia. Pero la iglesia como creyente, no. La iglesia como miembro del cuerpo de Cristo, que es otra cosa. Esa es otra cosa. Y creo que el tiempo del cual el Señor nos quiere hablar hoy es el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Como su cuerpo, donde Él es la cabeza y donde todos nos nutrimos y todos estamos ligados a Él en una misma coyuntura. Entonces, ¿para qué necesito tener
yo me pregunto y ustedes también pregúntense. ¿Para qué yo necesito tener la revelación de Cristo en este tiempo? Bueno, ya nos lo dijo el Señor. Para tener la seguridad y la identidad, para restaurar el altar y predicar el evangelio. ¿Cuál es el altar? Ya nos los hablaron. El culto, tanto el personal como el congregacional, ser restaurado. Y yo no sé si ustedes lo identificaron, pero yo creo que esto yo lo identifico porque el día sábado nosotros recibimos esa enseñanza, llámese capacitación, llámese revelación, lo que el Señor nos quiso dar, y nosotros pudimos experimentar aquí el día domingo que lo recibimos. ¿Cómo lo experimentamos el día domingo? Aquí, cuando pudimos tener esa visitación, porque entendimos realmente lo que era estar unidos como cuerpo. Yo lo saqué esa conclusión y me quedé con ella. No era como en otros tiempos, que teníamos esas manifestaciones, pero no lo entendíamos, ni siquiera lo entendíamos. Y sí, teníamos nuestras emociones y manifestaciones, pero no pasaba nada, porque seguíamos igual. ¿Qué pasó? Yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó. Yo después de ese sábado, después que recibimos esa enseñanza y después que yo recibí, hermano, yo les puedo decir, ya para mí no es igual. Hay algo que Dios confrontó en mí. No es como antes, no, que porque, ay, sí, fue una emoción, no. Algo que me hizo un cambio y me dio respuestas en áreas donde yo las necesitaba y yo las estaba esperando. Y Él sabía que yo las necesitaba. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermano? Nos dice que como cuerpos de Cristo, esta iglesia debe permanecer unido a Él. Seguirnos alimentándonos, nos seguimos alimentando como nos los está enseñando tanto el mensaje del púlpito como las enseñanzas del pastor, porque es del pastor Noguera, que es nuestro maestro de los entrenamientos, porque esta es la iglesia del tiempo del fin. No vamos a decir fin, pero sabemos que lo hay. Hay un fin. ¿Cuándo? No sé, nosotros no nos vamos a enfocar en el fin, pero sí lo dice la carta de los tesalonicenses. No ignoremos. No debemos ignorar que Cristo viene por una iglesia, por su iglesia. Cristo no viene por la iglesia, viene por su iglesia. Y esta es la iglesia que el Señor está preparando. Esta es la iglesia que Dios está preparando. ¿Y dónde nos podemos confirmar eso en la palabra? En Apocalipsis 10, cuando Él da el mensaje a las 7 iglesias. 6 iglesias recibieron exhortación. Una no la recibió. ¿Cuál fue esa iglesia que no la recibió? La iglesia de Filadelfia. Entonces, no ignoremos que hay un tiempo. No ignoremos que la Biblia dice, toda la Biblia es inspirada, toda, es toda. Entonces, no es que nos vamos a enfocar aquí para seguir, como quien dice ahorita, esa ola de lo que se está manifestando ahorita, de los últimos tiempos. No. Nosotros sí son los últimos, los primeros, los terceros, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que el Señor nos está mandando. Enseñar lo que Jesús enseñó y hacer lo que Él hizo. Eso es la misión de la iglesia, de esta iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Jesucristo. En una oportunidad yo
me llamó la atención que tengo una Biblia de Reina Valera de 1906, creo. Y el título que tiene la carta a los hebreos dice: la verdadera revelación de Jesucristo. Y a mí siempre eso me llamó la atención. Bueno, el sábado pasado, eso fue la respuesta. Allí nosotros recibimos esa revelación. ¿De qué? De que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia que Él está en este tiempo levantando. ¿Para qué? Para que levantemos a las otras iglesias que están en la condición que todos sabemos, en religión, en misticismo, en legalismo, humanismo, y que realmente lo que está haciendo es que ya el mundo esté ligando todo y ya no quiera saber nada del Evangelio. ¿Por qué? Por los malos testimonios de estas iglesias. Pero gloria al Señor, y bienaventurados somos nosotros que hemos sido llamados y que estamos formando parte de ese equipo que realmente Dios está levantando en este tiempo. ¿Cómo? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo como iglesia. Hermanos, reciban esta revelación, reciban esta buena noticia, porque es lo que de ahora en adelante nos va a seguir impulsando y animando para lo que nos espera. Seguir adelante, y precisamente esa palabra con que el pastor abrió la tarde del atrio es: esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora en adelante. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Unidos en un mismo espíritu, en un solo cuerpo y unidos como equipo. Bueno, mis hermanos, le doy las gracias al Señor porque este ha sido mi mensaje que traje para compartir con ustedes. Espero que hayan recibido. Amén. Entonces, voy a orar por el título número 1, sin antes, primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida, un día más que podemos estar aquí reunidos. Usted puede decir que no está pasando nada, usted puede decir que no hay muchos hermanos, sin embargo, simplemente con venir a entregarle el tiempo a Dios, eso significa algo maravilloso para nuestro Padre, porque eso es el culto, lo que venía hablando mi hermana Paula hoy. Reconocer con todo tu ser, con todo lo que tienes y con todo lo que eres, ese es el culto que le damos a Dios. Porque el mensaje que recibimos el día sábado decía: usted puede estar en la iglesia y puede estar en el culto, pero su mente está lejos de Dios. Entonces, el culto es morir, definitivamente es morir. Es un sacrificio vivo. Es morir a que me duele, a que me fastidia. Es morir a que no tengo, a que esto es morir a todas aquellas cosas para entregar primeramente todo a mi Dios. Y yo le voy a dar la llave que a mí me ha funcionado. Yo cuando estoy en la iglesia, yo me siento como Samuel. Porque cuando yo estoy aquí, yo le digo, le comparto a mi hermana Vanessa, yo aquí hago los negocios, yo aquí estudio, yo aquí hago mis inversiones, y aquí yo lo hago absolutamente todo. Y usted sabe que es lo más maravilloso, que Dios me guíe. Y no es la iglesia, es el tiempo de concentración que tienes delante de Dios. Y lo que leyó el pastor el día de hoy, Josué 1, dice que medite en esta palabra de día y noche para que todo lo que emprendas te salga bien. Pregunto, si usted hace las 3 concentraciones, ¿no le saldrá todo bien? Ese es el culto. El culto es vivir una vida al 300%. El culto es empezar de lo más bajo, desde lo más, como quien dice, de lo más porquería que tú te sientas, es escalar hacia lo más alto.
Porque la iglesia, lo que hablaba mi hermana Paula, la iglesia no tiene identidad, la iglesia no tiene definida lo que es, lo que tiene y lo que puede. Por eso que vive fracasando todos los días de su vida. Pero Dios le ha placido hacernos descubrir de este evangelio. Porque a través de este evangelio nosotros recobramos la vida. Y en su momento, cuando me corresponda a mí, les compartiré un mensaje que he estado, procesando, o yo me he estado procesando, y sé que se me da gran bendición. Entonces vamos a orar, porque yo le agradezco a mi Dios Trino que está conmigo. Yo no sé si usted cree que Dios está con usted, pero yo creo que Dios está conmigo. A pesar de lo malo, de lo bueno, de lo excelente, de lo peor, Dios está acompañándome todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Y eso es mi mayor seguridad. Por eso yo le doy gracias a mi Dios Padre, porque yo me siento hijo, porque Él me ha dado la identidad. Le doy gracias al Dios Hijo porque me ha dado su evangelio, porque me ha dado la libertad que no tiene el mundo. Le doy gracias a mi Dios Espíritu Santo que me guía, me guarda y además me protege, porque a veces nos sentimos como una ciudad sitiada, que nos ataca por todos lados. Sin embargo, el que sostiene la torre se llama Jehová de los ejércitos. Por eso yo le doy gracias a mi Dios, que está siempre conmigo desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Gracias, Señor, de verdad. También le damos gracias a Dios Trino por el movimiento de evangelismo que se está desarrollando en Corea. Le damos gracias por la vida del pastor Río Guanzú. Gracias por este hombre que realmente Dios ha levantado en esta época. Gracias por el pastor Chin Bong Hyo. Gracias por el pastor Kim Seon-yo. Gracias por el pastor de Chang. Gracias también por los intérpretes que trabajan junto con ellos. Gracias por el pastor Josué, por el pastor Johan Park. Gracias por la hermana Esther, por el hermano Ubaldo, por la hermana Ingrid, por la hermana Ari y todos los que están dentro de esta especialidad. Le damos gracias de aquí, desde Venezuela, porque creemos que la oración trasciende el tiempo y espacio. Le damos gracias al Dios Trino porque cada día ellos disponen de su vida para proclamar de este evangelio. Por los hermanos de Panamá, le damos gracias al pastor Jeon Won Park y su esposa. También le damos gracias por el pastor Laurencio Montero, nuestro hermano Dani Fernández, que es un apoyo excelente en el seminario. Le damos gracias también por los obreros y asistentes, como tienen el nombre de Laurentino Pérez, Cecilia Lee, Arely Rodríguez, David Cortés, Cecilia Quijano y Abigail Peña. Que Dios les siga dando de los 5 poderes espirituales. Que Dios siempre pueda llenarlos y siempre pueda respaldarlos desde el trono celestial. Que todos los días ellos disfruten del respaldo que tienen en Cristo Jesús. Por el movimiento que se desarrolla aquí en Venezuela, oramos por nuestro pastor Andrés Noguera, su esposa Carolina de Noguera, nuestro pastor Héctor Durán, su esposa Carmina Durán, nuestro pastor Saúl Hernández, su esposa Lisbeth Hernández. Oramos también por el pastor Henry Antunes, su esposa María Quintana, nuestro líder hermano Aquiles Hernández, que Dios lo bendiga de ese ministerio. Le damos gracias también por Mercedes Hernández, por tu hermano Oliver Noguera y su esposa Ginesca Noguera, que está en este momento en España llevando el movimiento de evangelismo. Gracias también por mi pastora Anacelis Torres y nuestra pastora Mari Santiago. Oramos grandemente, Señor, por los líderes y obreros y evangelistas de la congregación Mir Cuerpo de Cristo. Oramos por nuestro hermano Charles Alfonso, nuestra hermana Vanessa Noriega, nuestra hermana Paula Gil, mi persona Edgar Rodríguez y nuestra hermana María Gallardo. Que siempre puedan disfrutar de la corriente de la palabra. Que ellos puedan ser la plataforma del movimiento del evangelismo de Aposento Alto de Marcos. Que no se limiten
en compartir este evangelio, sino que siempre disfruten del respaldo del trono celestial. Que los 5 poderes sean una realidad en sus vidas, que ellos puedan, a donde quiera que vayan, puedan transmitir como torres de luz este evangelio de la gloria de Cristo. Que no se limiten ni por salud ni por la economía, sino que tengan el corazón dispuesto a proclamar esta verdad. Que ellos sean las personas que disfruten siempre ese camino que ya Dios ha trazado. Que ellos disfruten siempre ese poder que viene del trono y que ellos disfruten siempre de esa guía del Espíritu Santo. Por último, oramos por los campos de los evangelistas de la iglesia regional. Oramos por las universidades, los colegios, las instituciones. Oramos por las Fuerzas Armadas, que lo conlleva mi pastor Héctor Durán, el cuerpo de bomberos que está liderando el pastor Héctor Durán con su hermana Lisbeth Hernández, como también los medios de comunicación. Quiero decirle que el Radio Tiempo 1200 AM está llegando a Colombia. Allá se está levantando una iglesia con evangelio. Le damos gracias a Dios por esa respuesta. También oramos por Reforma TV, por la cultura Gospel Choice, que está también, vamos a decirlo, revolucionando a nivel nacional con su música gospel. Entonces, le damos gracias al Padre por estas especialidades, como también a los doctores y enfermeras que se congregan con Camino al Cielo y que también sabemos que se congregarán con nosotros, Señor. Que mis hermanos sean sanados y salvados por el Evangelio, que ellos puedan ser establecidos como torres de luz y que puedan derribar las torres de Satanás. Que ellos sean una referencia en cada lugar, sector, comunidad y región, que ellos puedan manifestar las evidencias del Evangelio y que ellos puedan disfrutar de las obras de creación. Que ellos sean los discípulos que hagan que otros queden y harán que otros quedarán. Oramos también, por último, por la iglesia regional Paraíso, como la que se está levantando en el estado de La Guaira. Que ambos territorios sean influenciados por el evangelio bíblico que comparten los evangelistas, que puedan ser los conquistadores con el poder del Espíritu Santo. Que los 5 poderes espirituales sean una evidencia clara en sus vidas y que los empresarios, las élites y los remanentes de estas comunidades se levanten como plataformas de fe y que la economía de la luz sea restaurada en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Seguimos orando por el tema de oración número 4, por el equipo de trabajo de la Iglesia MIR, Cuerpo de Cristo. En ese sentido, oramos por los intercesores, adoradores y multimedia. Nuestros hermanos y hermanas Yulimar Rojas, Yuraima Requena, Vanessa Noriega, Carla Pérez, María Gallardo, Edgar Rodríguez, Charles Alfonso, Sonder Briceño, María Quintana, Paula Gil, Lengelis Andrades y Ariane Peñalosa, para que disfruten de sus dones, talentos, capacidades y habilidades que Dios les ha dado. Que la conclusión de vida en Cristo les permita experimentar la palabra, la oración y el evangelismo, para que cada especialidad que tienen sea la plataforma para compartir de manera natural la identidad, seguridad y autoridad en sus campos. Que reciban sanidades sugeridas, cicatrices, al servir en la iglesia, en las universidades, trabajos y oficios. Que puedan establecer el reino de Dios sobre las 3 organizaciones que tienen conquistada la economía, la política y la cultura. Oramos para que siempre puedan disfrutar de las 3 concentraciones durante la mañana, el día y la noche. Que siempre recuerden que ellos irán donde otros no podrán ir. Que no duden que Dios está con ellos ante los desafíos que tendrán en los campos. Que toda crisis o circunstancia
debe ser la mejor oportunidad para que Dios les muestre las respuestas eternas. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Así oramos por el Instituto Teológico. Señor, así también ponemos en tus manos a nuestra nación Venezuela. Oramos en este momento para que este Instituto Teológico sea la plataforma para la RUTC de Venezuela. Señor, oramos para que en su voluntad, en su itinerario y en su soberanía nos provea de todo lo necesario para esta RUTC y aún para los atrios de los remanentes. Oramos para que todos los estados vengan a entrenarse para adquirir esa identidad como evangelistas, misioneros, discípulos, obreros y discípulos del movimiento de evangelismo bíblico. Que podamos, Señor, establecer ese sistema de los 5 básicos para salvar la iglesia, el campo y la próxima generación. Hemos orado en este punto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con la oración número 6. Oración con el contenido y términos del movimiento del aposento alto, Darak-Ban, el 393 y el 777. El Dios Trino. Oramos en agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que sea nuestra mayor acción de gracias. Oramos por las bendiciones del trono, que la oración trascienda el tiempo y el espacio, y la luz del Evangelio resplandezca a las 237 naciones y las 5.000 tribus. Que el movimiento de vida que compartimos sea la evidencia de esa imagen, aliento de vida y bendiciones de Dios que hoy disfrutamos. Que las respuestas que disfrutamos por causa del Evangelio nunca antes y nunca después se volvieran a dar. Oramos por las 3 épocas. Que con el Evangelio de solo Cristo salvemos a los pastores de toda religión, misticismo, filantropía, moldes y estructuras que los atrapan. Que con los discipulados, entrenamientos, evangelismo especializado y casas de misiones, salvemos a los líderes para que puedan devocionar en los campos con el evangelio bíblico. Oramos que al evangelizar en los campos podamos salvar a los niños, quienes tendrán que enfrentarse a ellos mismos, al mundo y a Satanás, pero que ellos puedan entender que con solo Cristo resolverán su pasado, presente y futuro. Que puedan superar el sistema de adoctrinamiento diabólico influenciado por las 3 organizaciones. Oramos por todo lo que opera en el universo, redes sociales, todo lo que se ve desde satélites. Que podamos establecer esas torres de oración en la mañana, tarde y noche, con las cuales podremos parar el poder de Satanás sobre el mundo. Hemos orado en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Continuamos con las oraciones. Vamos a orar por para que los 5 poderes sean sobre nuestras vidas. Clamamos en esta hora al Señor por ese poder espiritual que proviene de haber concluido en solo Cristo. Que esa sea nuestra fuerza para poder seguir firme en este camino. Y pedimos también por el poder de la sabiduría, ese poder para entender la palabra. Dice que si le pidiéramos sabiduría al Padre, nos la daría en abundancia. Necesitamos de esa sabiduría que desciende de lo alto, que se manifieste en nosotros de manera especial. Ese poder físico. Necesitamos la sanidad para ir a proclamar el Evangelio a las 237 naciones, a las 5.000 tribus. Entonces le pedimos al Señor que, ya que hemos recibido la sanidad espiritual, que comience a manifestarse en cada uno de nosotros esa sanidad física. El poder de la economía. Necesitamos verdaderamente descubrir ese secreto, porque es como que si fuera un secreto. El poder de la economía.
Sin eso no se puede hacer la evangelización mundial. Mientras no discernamos realmente, ¿verdad?, que nosotros tenemos que dar para esa misión y ese movimiento, entonces vamos a fracasar en la evangelización. Si seguimos pensando o sea, que realmente Dios no nos va a aportar esa economía de la luz. También le clamamos al Señor para tener esos encuentros con los colaboradores para el movimiento del evangelismo. Significa que cuando vamos al campo, al que estemos enseñando realmente, podamos tener esos encuentros y transmitir este evangelio correctamente para que ellos sean ese equipo que necesitamos en cada lugar, en cada aposento alto, para la gloria de nuestro Señor. Asimismo, oramos por el PBC, oramos por ese pacto, aferrado solo a Cristo. Es que tenemos que tener el secreto de solo Cristo. Es un secreto que se tiene que revelar a nuestra vida para que aprendamos a depender absolutamente de que Cristo tiene la respuesta para cada situación, de que realmente en medio de las adversidades, de lo que sea que esté pasando en nuestras vidas, nosotros podamos entender que ya Cristo solucionó esa situación, que ya eso está resuelto. Solamente tenemos que pasar por encima de lo que es carnal y físico para poder verdaderamente disfrutar del secreto de solo Cristo, no mezclarlo con más nada. También clamamos al Señor por la visión, porque la visión es que podamos ser esos evangelistas que conquistan esas 237 naciones y esas 5.000 tribus, que eso lo podamos ver y experimentar en cada momento de nuestra vida y aceptarlo como una realidad, porque Dios nos da las evidencias. El sueño, ese sueño que es este evangelio, ese es el sueño de la iglesia, el sueño de cada uno de nosotros, que sea predicado en todo el mundo, que la imagen de solo Cristo sea reflejada, que verdaderamente a donde quiera que nosotros vayamos sea transmitido este evangelio del reino como los testigos que nosotros somos. Que las misiones y el evangelismo se conviertan en mi práctica diaria para que el gozo del evangelio sea cumplido en nuestra vida. Que este evangelio realmente, que la misión nos produzca esa satisfacción, nos produzca esa alegría, ese gozo para seguir proclamando el evangelio. Amén. Amén. Continuamos como iglesia, unánimes, unidos, orando para que podamos disfrutar de los itinerarios de Dios para nosotros. La identidad y autoridad del Dios Trino que está conmigo y los 10 secretos para seguir la victoria. Que podamos sobrevivir a solas y tener la independencia espiritual para ver la realidad espiritual en medio de la realidad presente, para poder ver a otros que no pueden ver lo opuesto y lo contrario, salvar los campos con esa sinergia, ir juntos y unánimes, que podamos ver que en la crisis está la oportunidad y para tener victoria, ganar la batalla sin pelear, solo a través de la oración, que podamos ver las evidencias de la obra de la recreación, para ver esa cumbre espiritual en la cual hoy estamos. Que nada nos impida ir y salvar los campos donde no hay nadie con evangelio, para poder estar en ese plan absoluto de Dios. También oramos que estemos preparados, firmes sobre las 10 plataformas de fe, en la soberanía absoluta de Dios, que es el único que tiene el control absoluto sobre la creación, en el método de Dios, que es Cristo, la obra de Dios en nuestras vidas, que es su Espíritu, la palabra de Dios que nos da vida y poder. Somos el templo de Dios, el plan de Dios
es la evangelización o los campos, el reino de Dios, el gobierno sobre mi vida y el gobierno sobre la muerte. Que Dios nos provea de todo en esta vida limitada. Él es ilimitado. En creer que hay un juicio de Dios, existencia de una vida después de esta, que siempre seremos recompensados por Dios por medio de su evangelio. Amén. Bueno, mis amados, seguimos en la presencia del Señor. Vamos con el número 4, que dice las 5 seguridades. Primero, nada ni nadie nos podrá arrebatar la salvación, que es mi regalo inmerecido. Punto 2, tengo la seguridad de que todos mis pecados han sido perdonados. Punto 3, tengo respuesta a la oración siempre. Punto 4, el Espíritu Santo me guía en todo. Y punto 5, tengo la victoria en Cristo. En esta oportunidad quiero hacer una oración especial por todas aquellas iglesias en las cuales se predica que la salvación se pierde y que nuestros pecados no han sido perdonados totalmente. Entonces hago una oración por aquellas personas que todavía viven en ese temor de que pueden perder esa salvación. Y lo digo porque yo viví muchos años y mucho tiempo con ese temor, esa inseguridad. Y entonces nosotros ahora que tenemos este evangelio, nosotros somos los que vamos a llevarles a esas personas, a esa iglesia, la verdad, el verdadero evangelio, tal como Cristo nos enseñó. Y le doy gracias a mi Señor por este evangelio ordenado que conocí y que puedo estar en él en este tiempo. Ahora el número 5, oración por las 9 corrientes para comunicarnos. Primero, Dios Trino, oramos para que tu gracia esté en nosotros, para que podamos ver con los ojos correctos, así como tú puedes ver lo profundo, lo alto, lo ancho, que nosotros podamos tener tus ojos para ver el campo. 2, que tomemos sin prejuicio el deseo de salvar a las personas que están abajo, desechados, que están arriba en las élites, y los que están al lado, nuestros familiares, nuestra iglesia y amigos. Punto 3, que en todo podamos dar gracias, que en todo podamos dar acción de gracias, pues eres tú quien nos ha dado la solución del pasado, del presente y del futuro. Que también podamos ver el pasado, el presente y el futuro de las personas con las que nos encontramos y podamos verlas con los ojos del Evangelio. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, quien en la cruz del Calvario pronunció consumado es. Gracias a Él, a esa obra maravillosa, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está ya solucionado. Y es un motivo para que nosotros como Iglesia del Señor vivamos todos los días dando gracias, unánimes, como dice mi hermana Paula, unánimes, unidos, perseverando en oración por todos aquellos que aún todavía su pasado, su presente y su futuro aún no ha sido solucionado. Amén. Amén. Seguimos delante de la presencia de nuestro Señor, primeramente dando gracias por este tiempo de adoración, de palabra. También podemos llevar pues nuestras oraciones ante el Señor. Amén. Vamos a orar porque estas 7 señales puedan estar delante de nosotros y podamos recibir esa guía. Que podamos estar verdaderamente aferrados al consumado que se dio en el monte del Calvario. Que podamos tomar esa misión dada en el monte de los Olivos. Que también podamos disfrutar que somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a restaurar
la misión de Antioquía, Señor amado, y que podamos recibir, disfrutar la guía del Espíritu Santo, como la recibieron los primeros discípulos para hacer ese primer viaje misionero. También, Señor, te pedimos porque podamos ser guiados a la Macedonia que ya tienes preparada, así como guiaste a Pablo en ese segundo viaje misionero, mi Dios, y que en nosotros esté, como dijo Pablo en su tercer viaje misionero, se me es necesario ver la Roma que tienes preparada en este tiempo para nosotros, mi Dios. Que verdaderamente podamos vivir, experimentar esas 7 señales de guía. Padre, asimismo, ponemos delante de tu presencia la época de los años 2030 al 2080. Oramos y clamamos en este tiempo para que en la iglesia se puedan levantar los 3 atrios. El atrio de la oración, donde todas las torres de Satanás son derribadas y la luz del Evangelio resplandece, porque somos los guardas de la época. Y Dios, también clamamos por el atrio de los gentiles, donde todas las personas son salvas por el Evangelio, no importando su nacionalidad, su cultura, su condición social. Y también, mi Dios, de manera especial, por el atrio de los niños, donde los niños, jóvenes y adolescentes de diferentes culturas son levantados como los discípulos absolutos para salvar las 237 naciones y las 5.000 tribus, mi Dios. Padre amado, pues hemos puesto delante de tu presencia, Señor, todas las peticiones que tenemos como congregación, como tu pueblo, mi Dios amado, como tu cuerpo, mi Dios. Te damos gracias en el nombre glorioso de tu Hijo amado, mi Dios. Hemos estado delante de tu presencia, juntos y unánimes, mi Dios. Tu palabra ha entrado a nuestros corazones, nuestras alabanzas, Señor, han subido a tu trono y hemos expuesto cada una de estas peticiones. Ahora, al salir de este lugar, mi Dios, que esta palabra recibida no se quede allí, sino que podamos meditar y la podamos extender en nuestros hogares, a nuestros vecinos, Señor, y en el campo que tú hayas preparado, mi Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.